Empezamos la grabación. Y vamos a empezar a escribir en esta parte de acá. Ok. Voy a retomar un ejercicio de continuación de la parte de los límites que estábamos haciendo. Entonces voy a anotar por acá, continuación. Y voy a escribir por acá, ejemplo. Entonces me dan una función y me dicen, para la función que me están dando acá, que es la función f de x igual a x menos 1 sobre x menos 2, calcular, dos puntos, parte A. ¿Cuánto vale el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda? ¿De quién? De la función f de x. Punto y coma. Parte B. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x? Y parte C. ¿Cuánto vale finalmente el límite cuando x tiende a 2 de f de x? Colocamos solución. Y si nosotros recordamos la teoría, si el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces el límite por ambos lados me da este que está acá. Ahora, si nosotros observamos esta primera parte que tengo yo acá, cuando yo digo que el límite tiende a 2 por la izquierda de la función f de x, que es x menos 1 sobre x menos 2, como son polinomios y es una función racional, cuando x tiende a 2, lo de arriba tiende a 2 menos 1. Y lo de abajo tiende a 2 menos 2. Quiere decir que el resultado de esto tiende 2 menos 1 es 1 y 2 menos 2 es 0. Nosotros sabemos que 1 dividido en 0, eso da infinito. Y yo le coloco infinito acá. Pero como x se está acercando por 2 a la izquierda, uno debe revisar de que si yo tengo una recta real donde es el eje x y yo coloco aquí a los reales, y yo tengo, por ejemplo, aquí el número 0 y tengo el número 2 por acá, cuando yo me acerco por la izquierda, me estoy acercando por acá. ¿Qué indica esto? Que todos los valores que están a la izquierda del número 2 o son más pequeños que el 2 en este sentido o son negativos. Quiere decir que si aquí, por ejemplo, yo coloco 0, el resultado es un 0 negativo. Perdón, sería un número negativo. Y si coloco valores que están para acá, serían negativos. ¿Qué indica esto? Que el 0 que me está dando aquí, para nosotros, es negativo. Esto indica de que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, me da infinito negativo. Hacemos la misma conjetura para la parte B. Yo digo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 1 sobre x menos 2. Si x tiende a 2, arriba tiende esto a 2 menos 1. Si x tiende a 2, esto tiende a 2 menos 2. 2 menos 1 me da 1 y 2 menos 2 me da 0. Pero si hacemos el mismo análisis acá y yo trazo una recta, que es la recta real del eje X, que ya vamos a dibujar, y yo coloco aquí el 0 y coloco aquí el 2, en este caso yo me estoy acercando al 2 por la derecha. Quiere decir que los valores que yo voy a sustituir aquí van a ser 2 o mayor que 2. Si son 2 o mayor que 2, el valor que yo sustituyo aquí va a ser que este cociente me dé un 0, pero por la parte positiva. Y cuando yo divido 1 partido en 0, esto me da como resultado más infinito.
Ya teniendo esos dos casos, nosotros podemos decir que como aquí me dio más infinito y aquí me dio menos infinito, uno puede escribir como conclusión que el límite cuando x tiende a 2, como son diferentes, para la función x menos 2, escribe unos puntos y dice, no existe. Y esta es la respuesta de este límite. Si uno hace un gráfico para poder visualizar el comportamiento geométrico, uno tendría que escribir entre paréntesis lo primero en el numerador que tengo x menos 1 y en el denominador que yo tengo x menos 2. Y si ustedes ven la función, esta es la función que yo tengo que estudiar. Me la voy a llevar para acá y la vamos a poner por aquí. Voy a hacerle un pequeño recorte a esto para que lo analicemos. Y me voy a llevar esta gráfica para allá, para que analicemos esta función. La vamos a poner un poquito por aquí. Por supuesto, me quedó muy grande. Vamos a reducirla un poquito. Vamos a ponerle un poquito más acá. Entonces aquí la vamos a analizar. ¿Ok? Si ustedes pueden ver acá, en esta expresión, el número 2 está aquí, fíjense. Lo voy a remarcar en amarillo. Aquí está. Si yo me acerco a 2 por la izquierda, me estoy acercando por aquí. Quiere decir que la función comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Miren, y se va a menos infinito. Ese es el resultado que a nosotros nos dio aquí. Menos infinito. Ahora, si yo me acerco al 2 por la derecha, por aquí, porque es la derecha del 2, la función aquí, si ustedes observan, comienza a subir. ¿Y hacia dónde se va? A más infinito. Quiere decir que me da este resultado que tengo acá. Entonces, como por acá se va a menos infinito y por acá se va a menos infinito, quiere decir de que el límite aquí no existe. Preguntas al respecto. ¿Está claro, jóvenes? Necesito que ustedes participen. ¿Está claro? ¿Está claro, profe? Muy bien. Bueno, así se estudian esos límites. Ustedes tienen que analizar y si es posible, si tienen el gráfico, ponerse a ver qué es lo que ocurre con el gráfico. Vamos a hacer otro ejemplo antes de pasar al otro estilo de ejercicios. Supongamos que ahora ustedes le piden determinar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, fíjense, a 1 por la izquierda, de 3x al cuadrado dividido entre x al cuadrado menos 1. Como no tengo más espacio, voy a colocar por acá abajo solución. Entonces uno dice, bueno, yo voy a ver qué ocurre con esto. Porque si yo le aplico el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, cuando yo digo a 1 por la izquierda, es porque yo tengo la recta, que es la recta real, que coincide con el eje X, y yo tengo el número 1 aquí. Como yo me estoy acercando por la izquierda, me estoy acercando por aquí. ¿Ok? Eso es el 1 por la izquierda. Entonces escribo la función racional que es 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Si yo sustituyo 1 directo, arriba me queda que es 3 por 1 elevado al cuadrado. No tengo que escribir por la izquierda. Simplemente el 1. Y abajo escribo 1 al cuadrado menos 1. Quiere decir que esto me queda 1 al cuadrado es 1 por 3 es 3. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0. Ahora, esto me está dando infinito. Lo que no sé es si es positivo o es negativo.
Lo escribo aquí como una interrogante. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo probar si eso me da positivo o negativo? Una de las formas es hacer lo siguiente, fíjense. Si yo le aplico el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda solo al numerador, esto me da 3 por 1 elevado al cuadrado. Y si ustedes ven esto, aquí me da 3 y este es positivo. ¿Cierto? Esto es positivo. Si yo ahora le aplico el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del denominador, que es x al cuadrado menos 1, mírenlo. El x al cuadrado menos 1 yo lo puedo separar como suma por su diferencia. Y digo, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x menos 1 multiplicado por el límite de x más 1. Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Voy a primero a calcular este que está aquí. Entonces yo digo por acá, límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x menos 1. Si x tiende por 1 por la izquierda, los valores de x que toma acá, esto que toma acá, van a ser muy pequeños. Quiere decir que si yo hago sustitución directa, esto me queda 1 menos 1 y esto es 0. Es decir, que me va a dar el 0, pero me van a dar valores negativos. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo, por ejemplo, 0, me da menos 1. Si sustituyo menos 1, me da menos 2. Si sustituyo menos 3, me da menos 3. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por aquí, por la izquierda. Entonces esto me da un 0 negativo. Quiere decir que el resultado de este va a ser negativo. Y si yo le aplico ahora el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de x más 1, como esto es positivo, ¿cierto? Como esto es positivo, esto me está dando 2. Y ya me está dando aquí un valor positivo. Entonces, si ustedes ven, el resultado que me dio en azul es negativo. Y el resultado que me dio en rojo es positivo. ¿Qué indica esto? Que en el numerador me dio positivo. Y si yo tengo positivo dividido entre negativo por positivo arriba, menos por más es menos, y más entre menos es menos. Quiere decir que el resultado de este, entre estos dos, es infinito negativo. Entonces yo puedo aquí argumentar que, finalmente, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de la expresión 3x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 es menos infinito. Y este es el resultado. Ahora, como yo les he enseñado a ustedes, pueden utilizar los dos programas, tanto el WX máxima como GeoGebra para verificar esto. Vamos a hacerlo y ustedes me dirán, profesor, ¿yo puedo utilizarlo en los exámenes talleres? Claro, porque para eso es, pero ustedes tienen que hacer este desarrollo. Esto les va a permitir verificar si esto es menos infinito o no. Entonces yo vengo y tomo acá esto. Vamos a quitar esta función que ya no me interesa. Y vamos a escribir la nueva función. La función que nosotros estamos estudiando, recuerden que es x al cuadrado sobre x cuadrado menos 1, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces uno dice acá, bueno, yo voy a escribir acá la función que es 3x al cuadrado, y todo eso lo voy a dividir entre x al cuadrado menos 1. Y aquí tengo la función, mírenla. Esta función, si ustedes ven, cuando viene de menos infinito, sube y se va más infinito. Pero cuando está entre un valor y otro valor, sube hasta 0 y después baja. Y después viene de más infinito y se va para allá. Ahora, yo tengo que estudiar el límite de esto, pero ¿dónde? Aquí en 1, pero por la izquierda. Entonces yo vengo y digo acá
Le voy a aplicar el límite LIM. Aparece de una vez la instrucción. Y fíjense que ustedes tienen la función límite por la derecha y límite por la izquierda. Si yo le voy a dar el límite por la izquierda, le hago clic, escribo la función aquí. Ustedes pueden volver a escribir o escribir F. Y después en el valor, ustedes dicen simplemente 1, porque aquí dice que va a calcular el límite por la izquierda. Yo me pongo afuera y fíjense cuánto me da. Menos infinito. Entonces yo voy a hacer el recorte de esto. No, vamos a hacer otra cosa. Voy a tomar a la función, esta que está aquí, pero vamos a ver que se vea el 1 que tengo yo aquí. Y la vamos a tomar aquí. Y la vamos a poner en nuestro desarrollo, aquí. Por supuesto que quedó muy grande, pero no importa. Aquí está. Y ahora aquí voy a poner el otro resultado. Ya va. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Aquí. Y aquí voy a poner el resultado que nosotros obtuvimos de esto aquí. Eso lo hago con la finalidad de que ustedes puedan ver que con el programa ustedes pueden calcular el límite. Y esto lo vamos a poner aquí al ladito. Vamos a ampliarlo para que se vea. Si nosotros vamos a ver, fíjense que aquí este resultado a nosotros nos está dando aquí, mírenlo, menos infinito. Y ese fue el resultado que nos dio a nosotros haciendo este análisis. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, el 1 está aquí, mírenlo. Y yo me estoy acercando al 1 por la izquierda, por aquí. Quiere decir que cuando yo me acerco por aquí, fíjense lo que ocurre. La función comienza a bajar. Baja, 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 hasta que se va a menos infinito. Y ese es el análisis que tienen que hacer ustedes con ese tipo de función. ¿Estamos claros con esto? Bueno, voy a suponer que ustedes van a responder que sí. Ahora, hay un límite que se llama límites al infinito. Perdón, límites en infinito. Límites en infinito. Y se hace de la misma manera. El problema es que como presentan indeterminaciones, hay que romperlas de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito, es decir, el infinito que está a la derecha, de la expresión 2x menos 3 sobre 4x, y yo quiero saber cuánto me da este resultado, yo escribo por acá solución. Vuelvo a escribir el límite. Aquí es más infinito. De 2x menos 3 dividido entre 4. Como es una función racional, perdón, aquí me falta un x, donde arriba es 2x menos 3 y abajo es 4x, si x tiende a infinito, como infinito es una expresión, lo de arriba tiende a infinito. ¿Por qué? Porque infinito es una expresión muy grande. Y lo de abajo también tiende a infinito. Y cada vez que nosotros tengamos infinito entre infinito, ustedes pueden decir aquí que esto es una indeterminación. Es decir, no la puedo calcular porque son valores muy grandes y no sé cómo lo puedo hacer. Entonces ustedes van a utilizar un procedimiento que es separar. Entonces ustedes dicen, yo vuelvo a escribir el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión 2x menos 3 sobre 4x y voy a separar el numerador. Y ustedes dicen, ¿y cómo es esto? Bueno, que yo puedo escribir aquí el límite
cuando x tiende a más infinito, de 2x dividido entre 4x y de 3 dividido entre 4x. ¿Por qué? Porque es el denominador común para estos dos términos. Aquí nosotros podemos simplificar este con este y podemos ver claramente que lo que me está quedando aquí es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué me quedó aquí? 2 entre 4. Pero si yo simplifico 2 y 4, me queda un medio. Así que aquí me queda 1 partido en 2. ¿Y aquí qué puedo simplificar? Nada. Y queda 3 sobre 4x. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Esto que está aquí es igual. Como esto que está aquí es una constante, el límite de una constante por definición es la constante. Y aquí yo puedo escribir esto como 3 sobre 4. Y aquí me queda 1 sobre x, pero x tiende a infinito. Entonces, cuando yo tengo un número y estoy dividiendo entre infinito, infinito es una expresión que dice que es muy grande, siempre, cualquier número, cuando yo lo parto en infinito, siempre me va a dar 0, va a tender a 0. Quiere decir que el resultado final es 1 sobre 2 menos 3 sobre 4 multiplicado por 0. Y eso me da como resultado 1 sobre 2. Ya cuando yo tengo esto, que es el límite, de aquí uno aprovecha y dice que la recta y igual al valor que me dio aquí, 1 partido en 2, es una asíntota horizontal de la curva igual a 2x menos 3 sobre 4x. Entonces, una forma de poder comprobar esto es haciendo el límite y buscando esas asíntotas. Nos vamos a álgebra, vamos a quitar esto y vamos a colocar la función. Voy a escribir entre paréntesis la función que es 2x, le resto 3, me pongo afuera y voy a dividir entre 4x. Aquí tengo la función. Esta es la función. Ahora yo tengo que estudiarla cuando x tiende a infinito. Entonces yo digo acá, límite, L, I, M, y escojo simplemente la función y el valor numérico. Le doy clic, la función es f, y el valor numérico que me está dando el problema dice que es más infinito. Entonces yo escribo INF. Si ustedes ven, el resultado es 0,5. Y 0,5 es precisamente 1 dividido por 2. Quiere decir que aquí, en esta parte, yo puedo trazar todas las asíntotas. Para saber las asíntotas, yo le doy aquí entrada y escribo simplemente A, S, I, que me da asíntota. Y escojo aquí objeto. En objeto tengo que escribir la función y la función es F. Me pongo afuera y ya me las está calculando. No solo me da la horizontal, sino también que me da la vertical. Entonces nosotros venimos y decimos, esta es la función, vamos a llevárnosla, esta es la función, y aquí tengo las asíntotas. Vamos a recortar esto y nos lo llevamos para allá, para que ustedes tengan el análisis de esto. Lo vamos a poner aquí. Está un poco grande, vamos a poner un poquito más pequeño.
Entonces ya cuando yo estoy aquí, esta recta que está aquí, fíjense, aquí es 0 y aquí es 1. Quiere decir que esta es la mitad, aquí. Quiere decir que ahí es 1/2 o 0,5, que es el valor que me está dando aquí. Quiere decir que esta es la asíntota horizontal y esta que está aquí en verde, vertical, es la asíntota vertical. Y fíjense, ¿no? Que cuando yo voy subiendo la función aquí, miren, subo, 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 subo. Ella se va y se va ¿hasta dónde? Sigue al infinito, pero se está acercando ¿a quién? A 1/2. Y ese fue el valor que me dio aquí el límite. ¿Ok? Vamos a hacer otro para que vean. Vamos a suponer que ahora a mí me dan el límite cuando x tiende a menos infinito y me dicen, en el numerador tengo 4x a la 3 menos 5x más 6. Y en el denominador tengo 2x a la 3 menos 3x a la 2 más 8. Y me piden que determine este límite. Algunos de ustedes preguntarán, ¿puedo hacer el gráfico antes de hacer? Claro, usted lo puede hacer antes o después. Entonces usted, cuando ve esto, como es un polinomio, inmediatamente usted lo que hace es que lo copia. Volvemos a poner aquí para no estar escribiendo tanto. Y podemos visualizar que este límite, como es un polinomio, el numerador se va al infinito. Porque esto se va a infinito, esto se va a infinito. Y un número que yo le sume o le reste infinito, eso sigue siendo infinito. Y abajo esto también se va al infinito. Y habíamos dicho que cuando nosotros tenemos infinito sobre infinito, eso es una indeterminación. Es decir, que esta indeterminación hay que romperla de alguna forma. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y podemos ver la forma de factorizar? Claro, uno puede buscar la forma de factorizar, pero les voy a enseñar otro proceso. Vamos a escribir el mismo límite aquí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo vuelvo a escribir igual. Y observo. En el numerador, el término que tiene el mayor exponente es este. Y en el denominador, el término que tiene el mayor exponente es este. Entonces voy a dividir todo entre x a la 3. O, si ustedes prefieren, que es el proceso más usual, es factorizar por x a la 3. Entonces uno dice límite cuando x tiende a menos infinito, paso mi línea de fracción, esta es esta. Entonces digo acá, x elevado a la 3, que es este, que va a multiplicar primero a 4, menos 5, que es este número. Pero para que aquí me quede x a la 1, yo tengo que dividir aquí entre x a la 2, porque x a la 3 entre x a la 2 me da x a la 1, más 6. Para que aparezca 6, yo tengo que dividirlo entre x a la 3, porque x a la 3 cuando lo multiplico acá cancela y me queda el 6 solo. En otras palabras, hago lo mismo con los otros términos. Digo x a la 3 que va a multiplicar a 2, menos 3, como es x cuadrado, aquí escribo x, porque x a la 3 entre x a la 1 me da x cuadrado, y aquí 8 partido entre x a la 3. Ya cuando tengo esto, puedo simplificar estos dos términos. Así que me está quedando que esto es el límite
cuando x tiende a menos infinito, de 4 menos 5 sobre x cuadrado más 6 sobre x al cubo, todo dividido entre 2 menos 3x más 8 sobre x al cubo. Si nosotros podemos ver aquí, yo tengo aquí 5 dividido entre x cuadrado, 6 dividido entre x al cubo, 3 dividido entre x y 8 dividido entre x al cubo. Ah, pero x tiende a menos infinito. Quiere decir que el resultado de esto tiende a ser 0. Este tiende a ser 0. Este tiende a ser 0. Y este tiende a ser 0. Quiere decir que finalmente lo que me está quedando a mí aquí es el límite de 4 sobre 2. ¿Por qué? Porque el resto se hace 0. Es decir, que el límite finalmente me da como resultado 2. Es decir, que la recta y igual a 2 para nosotros es una asíntota horizontal. Para poder comprobar eso entonces, porque a mí me gusta comprobarlo geométricamente, lo vamos a hacer aquí. Entonces yo lo que hago aquí es que borro esto y vamos a escribir aquí la función que yo tengo. Abro un paréntesis y voy a escribir primero el numerador, que es 4x a la 3. Después menos 5x. Después más 6. Y todo eso dividido, me salgo y divido. Y abajo escribo el otro polinomio que es 2x elevado a la 3. Y después le resto menos 3x elevado a la 2. Y luego tengo que sumarle 8. Y si ustedes ven, aquí tengo ya la expresión. Todo esto es la gráfica de la función. Ahora yo le voy a aplicar el límite. Resulta que yo le voy a aplicar el límite, fíjense. Escribo L, I, M. Escojo la primera sentencia. Escribo la función f en el primer cintillo azul. Y en el valor numérico tengo que escribir menos, porque es menos infinito, I, N, F. Y si ustedes ven, me está dando 2. Si yo voy a calcular las asíntotas, yo escribo A, S, I, y ya aparece asíntota. Y donde dice objeto, voy a escribir la función f. Y si ustedes ven, la asíntota está aquí, está aquí. Vamos a cambiarle el color. Pero vamos a poner rojo. Y aquí tengo la asíntota. Ya me la puedo llevar para acá y la pongo aquí. Y aquí puedo llevarme el límite, que es el 2. Y la función indudablemente. Vamos a ponerle un poquito más para acá y un poquito más para acá. Como a mí no me interesa mucho la parte de abajo, simplemente vamos a hacer un pequeño recortito aquí. Y lo ponemos aquí. Y aquí tengo el límite de la función. Recuerden de que aquí el límite tiende a menos infinito. Entonces la función va subiendo hasta que se acerca a la asíntota igual a 2. Y esa es la forma en la cual uno resuelve estas cosas. Vamos a hacer uno más de esto para que pasemos a la teoría de continuidad. Ejemplo. Vamos a suponer que yo ahora quiero determinar el límite cuando x tiende a más infinito que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre x. Y yo no sé cuánto me da esto.
Vamos a hacer un pequeño recorte para poder aligerar las cosas. Entonces yo voy a escribir por acá, solución. No, no me lo copió. Entonces vamos a volverlo a hacer. Ok, si nosotros vemos acá este límite, si x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Y la raíz de infinito también tiende a infinito porque es un número muy grande. No se puede determinar, es decir, que va al infinito. Y abajo también va al infinito. Y esto es una indeterminación. Y esa indeterminación hay que romperla. ¿De qué manera se hace? Voy a factorizar como hicimos ahorita. Entonces yo escribo igual, escribo el límite, cuando x tiende a más infinito. Donde puedo factorizar es aquí adentro. Afuera no. Entonces yo digo aquí, voy a escribir la raíz cuadrada y digo x al cuadrado que va a multiplicar a 1, porque x cuadrado por 1 x cuadrado, más el 1 que tengo aquí, pero lo debo partir entre x cuadrado. Y todo dividido aquí por x. Ahora, como este x cuadrado que está acá tiene el mismo exponente del índice de la raíz, yo lo puedo sacar afuera. Así que yo puedo escribir por acá, continuando esto, que el x cuadrado cuando sale afuera me queda como x. Y aquí me queda la raíz de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Y todo esto dividido entre x. Pero aquí puedo simplificar estos dos. Así que finalmente me queda aquí, que esto es el límite, cuando x tiende a más infinito, de la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Pero resulta que este es un número entre x cuando x tiende a infinito. Quiere decir que este numerito que está acá tiende a 0. Y lo único que me queda es la raíz de 1. Así que este resultado me da la raíz de 1. Por supuesto que el 0, pero no hay ni necesidad de escribirlo. Y esto me da 1. ¿Qué implica esto? Que este es el resultado del límite y que y igual a 1 es para nosotros una asíntota horizontal. Para poder verificar, simplemente ustedes van a graficar esta función. Entonces nos vamos a GeoGebra, vamos a quitar esto y voy a escribir la función. En el numerador yo tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Me pongo afuera y voy a dividir entre x. Y aquí tengo la función, mírenla. Ahora yo a esta función le voy a aplicar el límite. Y digo LIM. Función valor. ¿Cuál función? F. O la que aparezca aquí. ¿Y cuál es el valor numérico? Dijimos que era más infinito. Me voy aquí, escribo más. Me voy aquí y escribo INF de infinito. Y si ustedes ven, el resultado me está dando 1, que coincide con el resultado que nosotros nos dio aquí, que es 1. Entonces, voy a escribir las asíntotas. Simplemente yo tengo que escribir A, S, I, escojo asíntota objeto y en objeto pongo F. Y me dan todas las asíntotas. Por supuesto que yo solo necesito ahora la horizontal. Pero si yo les pido la vertical, entonces ustedes pueden ver el resultado. Bueno, esta asíntota que está aquí, que es la asíntota I igual a menos 1, es cuando el límite tiende a menos infinito. Entonces yo hago un recorte.
y nos lo llevamos acá. Y aquí se puede ver claramente la gráfica de la función, donde nosotros acabamos de ver que si yo me voy aquí al más infinito, la asíntota que me está dando es esta, y igual a 1. Pero si yo me fuera aquí a menos infinito, la asíntota que me diera es y igual a menos 1. Y la asíntota esta, que es la vertical, esa es x igual a 0. Y eso ocurre porque yo no puedo dividir por 0. ¿Por qué? Porque el dominio de esa función son todos los reales y yo le quito el 0. Lo que le quito siempre va a ser x igual a 0, que es la asíntota vertical. Y esa es la forma de encontrar asíntotas verticales y asíntotas de tipo horizontales. Vamos a la teoría de la continuidad, para que veamos cómo se hace esto. Entonces, ya terminando esto, vamos a pasar a otra hoja. Y vamos a colocar aquí continuidad de una función. Una función f es continua en el número, no, en el número x igual a si se verifica dos puntos, que el límite de esa función f de x cuando x tiende a A es igual a f evaluado en A. Así de simple. Entonces, lo que está aquí se puede enunciar como dos puntos. Primero, f evaluado en A debe existir, debe estar definida. Y voy a escribir entre paréntesis, debe existir. Es decir, porque si la función es indeterminada, ya no podemos hacer nada. Segundo, el límite, cuando cuando x tiende a de f de x, debe estar definido. Es decir, debe existir. Y por último, tercero, el límite de la función cuando x tiende a A es precisamente f de A. Si se cumple todo esto, f de x es continua en A. Si la función no existe, pero sí existe. Vamos a colocarle a esto un asterisco. Pero si existe el límite, entonces
f de x presenta una discontinuidad removible. Y vamos a subrayar esto. Vamos a escribir ahora el otro asterisco. Si el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Entonces, yo puedo tener una función y si cumple con 1, cumple con 2 y cumple con 3, entonces podemos decir de que la función es continua en A. Pero, si la función como tal no existe, pero sí existe el límite, la discontinuidad, porque deja de ser continua, es removible. Y uno lo que hace es que redefine la función. Y aquí en los dos asteriscos dice simplemente, si el límite no existe, la función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Discontinuidad tipo esencial. Y esa es la forma en la cual uno estudia las discontinuidades de la función. Pregunta al respecto. ¿Está claro esto? Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a escribir por acá ejemplos para que vean cómo se estudia la continuidad. Ok, déjenme buscar una función que la podamos estudiar sencillamente. Ya va un minutito, que estoy pensando en una que podamos estudiar que no sea muy complicada en todo caso. ¿Ok? Para que analicen cómo se hace las partes de una función, si es continua o no. Ya va, denme un minutico. Ok, aquí tengo un ejemplito que podemos resolver. Si yo tengo una función f de x que es igual a x dividido entre la raíz de x más 1, y a esta expresión yo le resto 1, me piden tipo de discontinuidad en x igual a 0. ¿Ok?
Entonces uno escribe por acá, solución. Recuerden que los tipos de discontinuidad son de dos formas. El primero, que es discontinuidad del tipo removible. Y el segundo, que fue con el segundo asterisco, que es esencial. Es decir, que ustedes se tienen que leer estas dos teorías que están acá. Si nosotros tomamos el límite este que está aquí, esta función que tengo acá, y yo le aplico el límite, ustedes dicen, bueno, como a mí me están diciendo que lo estudie aquí, en este punto, yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces yo digo, límite cuando x tiende a 0 de x sobre la raíz de x más 1, y aquí le resto 1. Si nosotros vemos, por sustitución directa, esto tiende a 0. Y abajo, esto tiende a la raíz de 1, es decir, raíz de 0 más 1, y le resto 1. Y eso es 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 para nosotros es una indeterminación. Y la indeterminación hay que romperla. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a racionalizar la función. En otras palabras, vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado. Entonces nosotros volvemos a copiar este límite. Lo ponemos un poquito más abajo. Para poder hacer la multiplicación, yo vuelvo a escribir igual y vuelvo a escribir el mismo término aquí. Pero cuando estoy aquí, yo aquí lo voy a multiplicar por la conjugada. Recuerden que la conjugada, uno escoge este término que está aquí, lo escribe igual pero con el signo contrario. Entonces, como dice aquí, la raíz de x más 1, y aquí le suma 1. Todo dividido entre la raíz de x más 1, y aquí le suma 1. Si ustedes pueden ver acá, este término va a multiplicar estos dos. Y este término, si ustedes lo ven, son iguales. Lo que pasa es que aquí este es negativo y este es positivo. Es decir, diferencia por su suma, que es diferencia de cuadrados. Entonces ustedes dicen acá que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de, pasan una línea de fracción y dicen este x que va a multiplicar a esto. Abren un paréntesis y escriben x más 1 y le suman 1. Y abajo les queda la raíz de x más 1 elevado a la 2 menos 1 elevado a la 2. Aquí me queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Lo de arriba queda igual. Por ahora no podemos hacer nada. Me queda x raíz de x más 1 más 1. El cuadrado simplifica con el índice de la raíz y me queda x más 1. Y 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que estos dos 1 que están acá se anulan y me queda x. Como me queda x, entonces yo puedo simplificar esta x con esta x. Y finalmente lo que me queda es el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 1 más 1. Y si nosotros le aplicamos el límite cuando x tiende a 0 en esta expresión, eso me da la raíz de
0 más 1, y eso es 2. ¿Qué indica esto? Vamos a tomar otra hoja. Que el límite, cuando x tiende a 0 de la función x sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos 1, me dio como resultado 2. Y lo encerramos por aquí. Ah, pero tenemos que igualarlo a la función. Entonces, la función f de x es esta que está aquí. Pero si yo evalúo la función aquí, me queda que f evaluado en 0 es 0 sobre la raíz de 0 más 1 menos 1. Y eso es 0 sobre 0. Es decir que f de 0 no está definida. Entonces uno ve, el límite existe, pero f no está definida. Entonces uno se va hacia arriba y dice, ¿cuál de las dos está? Dice, si el límite no existe, porque no está definido, pero si existe el límite, la discontinuidad es removible. Entonces ustedes pueden decir aquí que la función f de x tiene dos puntos, discontinuidad removible. Y esta es la respuesta que estábamos esperando. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otra. Aquí dice, encontrar y clasificar las discontinuidades de la función f de x igual x al cuadrado más x menos 12 dividido entre x al cuadrado más 2x menos 8. Y graficar, sus asíntotas. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución. Si nosotros observamos aquí esta función, no me están diciendo dónde la tengo que estudiar. Cuando no me dicen dónde la tengo que estudiar, yo tengo que encontrar el dominio. Entonces yo digo por acá, primero, encontremos su dominio. Entonces, si uno observa esta función, el numerador que voy a escribir con n es x al cuadrado más x menos 2. Pero como está en el numerador, yo puedo sustituir cualquier valor porque nosotros vimos de que los polinomios son continuos. Entonces, el dominio son todos los reales para el numerador. Pero en el denominador, yo tengo x al cuadrado más 2x menos 8, que es este que está aquí. Pero el denominador
debe ser diferente de 0, porque si es igual a 0, se hace indeterminado. Entonces, cuando yo tengo esto aquí, esto lo tengo que factorizar. Entonces, yo abro par de paréntesis, que esto debe ser diferente de 0. Coloco X y digo, tengo que buscar dos números que, cuando yo los multiplique, me den -8, y cuando yo los sume, me den 2 positivos. Los números son el 4 y el 2, porque 4 menos 2 me da 2, y 4 por menos 2 me da -8. Ahora, cuando yo estoy aquí, yo tengo que ver cuáles son los valores que tengo que quitar. ¿Por qué? Porque si yo digo que X es igual a 4 negativo, si yo coloco 4 negativo aquí, esto se hace 0, y esto no me interesa. Y si yo digo X igual a 2, esto se hace 0. ¿Qué quiere decir? Que en X igual a 4 y en X igual a 2, yo tengo que analizar la continuidad en estos dos números. Entonces, uno viene y dice, vamos aquí. Entonces, dice, analicemos la continuidad en dos puntos. X igual a -4. Entonces uno dice, bueno, yo le voy a aplicar el límite cuando X tiende a -4, paso mi línea de fracción, arriba escribo 4, perdón, el numerador es X al cuadrado más X menos 12, y en el denominador yo tengo que X al cuadrado más 2X menos 8. Ah, pero esto que está aquí se puede factorizar también. Entonces yo digo límite cuando X tiende a -4, y aquí lo que está arriba se puede factorizar. Dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den -12. Esos números son el 4 y el 3. 4 menos 3 me da 1. Y 4 por -3 me da -12. Paso mi línea de fracción. Y abajo ya tenemos la factorización, que era X más 4 por X menos 2. Si ustedes visualizan, en el numerador y en el denominador, yo puedo simplificar estos dos binomios. Así que finalmente aquí, lo que me está quedando es el límite cuando X tiende a -4 de X menos 3 sobre X menos 2. Y si X tiende a -4, lo de arriba tiende a -4 menos 3, y lo de abajo tiende a -4 menos 2. -4 menos 3 me da -7. Y -4 menos 2 me da -6. Y menos entre menos me da más. Es decir, que me da 7 sobre 6. Este fue el valor del límite. Ah, pero yo tengo que evaluar la función en el número -4. Es decir, tengo que decir -4 elevado al cuadrado más 4 negativo menos 12. Y todo esto lo tengo que dividir entre -4 elevado al cuadrado más 2 que multiplica a -4 y le resto 8. Es decir, aquí lo que estoy es calculando en esta función sustituyendo por -4, que fue el valor que me dio aquí. Ah, pero recuerden que cuando yo sustituyo -4, aquí esto me queda
16 menos 4 menos 12. Abajo esto me queda 16 menos 8 menos 8. Y si ustedes pueden ver aquí, 16 menos 4 menos 12, eso es 0. 16 menos 8, esto es 0. Es decir que f evaluado en menos 4 no existe o no está definida. Pero, ¿cómo? El límite cuando x tiende a menos 4 de f de x nos dio a nosotros como resultado 7/6, entonces en x igual a menos 4, la discontinuidad es removible. Entonces subrayamos aquí, porque ya encontramos que en este punto la discontinuidad es removible. Ya hicimos el análisis en x igual a menos 4. Nos falta en x igual a 2. Entonces por acá nosotros decimos, ahora estudiemos en x igual a 2. Este que está aquí. Entonces yo lo primero que voy a hacer es que voy a evaluar la función en 2. Y digo, f evaluado en 2 es 2 al cuadrado más 2 menos 12 sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8. 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 2 es 6. Menos 12 más 6 me queda menos 6. 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 4 es 8. Y 8 menos 8 es 0. Y un número dividido entre 0, ya sabemos que eso es infinito. ¿Ok? Ya podemos ver aquí, podemos ver de que f evaluado en 2 no existe. Entonces ahora nosotros le aplicamos el límite cuando x tiende a 2 a esta función. Entonces yo le voy a recortar esto para no escribir mucho. Entonces digo control 6 y lo ponemos aquí. Y a esto le pasamos la línea de fracción. Ah, pero eso nosotros lo factorizamos. Aquí miren. Y la factorización nos dio esto. Entonces voy a recortar esto. Entonces lo pongo aquí. Entonces digo que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de lo que resultó de la factorización. Ahora, si x tiende a 2, lo de arriba tiende a 2 menos 3 y lo de abajo a 2 menos 2. Esto es menos 1 dividido entre 0 y 1 entre 0 tiende a infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe o no está definido. Eso implica de que eso implica de que la función f de x es discontinua, esencial en x igual a 2. Discontinua, esencial en x igual a 2. ¿Qué nos faltaría, según lo que dice el problema acá?
graficar sus asíntotas. Entonces, nos vamos al final, aquí. Vamos a GeoGebra. Vamos a quitar esto. Y vamos a escribir la función. Abro un paréntesis y digo x al cuadrado más x menos 12. Me pongo afuera y todo eso lo voy a dividir entre x al cuadrado más 2x, y a eso le restaba 8. Y si ustedes ven, esta es la función que me está dando. ¿Ok? Aquí se ve claramente que si yo voy a tender a 2, la función se va a menos infinito. Y si la función tiende a 4, que está aquí, la función existe, pero dijimos que el límite me daba un valor, y el valor es el que me da aquí. Entonces aquí yo coloco límite cuando la función f tendía a menos 4. Y me da este valor. Y este valor, si ustedes ven, es lo mismo que dividir 7 entre 6, fíjense. 7 dividido entre 6. Miren, es el mismo valor. Y voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. Y fíjense que aquí dice, miren, que no existe. Da un interrogante, no existe. Y ahora vamos a escribir las asíntotas. ¿De qué objeto? La función f. Y aquí me dan x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, recortamos. Llevamos acá. Y aquí podemos decir nosotros de que esta que está aquí es la asíntota horizontal. Es y igual a 1. Y esta que está aquí es la asíntota vertical, que vale x igual a 2. Recuerden que este que está aquí se estudia con el dominio. ¿Por qué? Porque en el dominio x igual a 2 no está definido. Y aquí, como el límite me está dando infinito, quiere decir que en x igual a 2, que era lo que nosotros estábamos estudiando, hay una asíntota, estas dos que nosotros tenemos acá. Bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá.